Los días son días muy ajetreados, de muchas reuniones y de mucha tarea en esto de ir llevando todo el proceso de la llegada de la vacuna hasta que arribó a nuestra ciudad, ¿no? Sí, algo esperado, obviamente, algo que queríamos que pudiese llegar cuanto antes. Llegó antes de lo también esperado, pensábamos que podía llegar para enero, así que ya que a fin de año tengamos un primer lote de vacunas, con todo un movimiento, como decís, la verdad que es impresionante el movimiento de logística que hay que hacer para este tipo de vacunas, porque desde la distribución, desde la congelación, desde conseguir los lugares para vacunación, desde conseguir los freezer para la vacunación, que tengan la temperatura que tienen que tener, y después armar todo un sistema de red, de internet, para poder ingresar las personas que se van a vacunar y poder dar turnos, toda una tornera electrónica, es todo un movimiento muy grande. Sí, todo en un lapso muy corto de tiempo, ¿no? En realidad es lo que nos transmite desde provincia todos nuestros directores y ministros y viceministros, es una situación inédita. Jamás en la historia se ha hecho un plan de vacunación con semejante cantidad de vacunas en poco tiempo como queremos, poder aplicar en pocos meses la cantidad de vacunas que queremos aplicar en la provincia de Buenos Aires y en el país. Por lo pronto empezamos para vacunar, y ahora nos llegaron estas dosis, para vacunar a nuestros trabajadores del sistema de salud, poder empezar con las personas que tienen mayor riesgo de exposición, aquellos de terapia intensiva, aquellos que estén en la zona de atención del shock room, y poder de esta manera comenzar empezar a andar el camino de la vacunación, que es algo prometedor, que es algo que la verdad que es lo que puede hacer que esta pandemia pueda disminuir la cantidad de fallecidos y de morbilidad, o sea, de pacientes que quedan mal después de la infección. Juan, concretamente llegaron cuántas dosis y ya se utilizaron, ya se vacunaron hoy estas personas que decías. No, llegaron 450 dosis que están almacenadas en un freezer a menos de 18 grados centígrados, a menos 18 grados centígrados. Para ahí, cuanto más temperatura, más congeladas están. Las vacunas vinieron en un recipiente, en un recipiente térmico, una heladera térmica de tergopol con hielo seco y agentes congelantes que lograban temperatura de 30 grados bajo cero y deben mantenerse a menos 18. Y la idea en este momento es almacenar las vacunas, tenerlas para empezar a aplicar, como te digo, a este personal de salud, pero en forma de a poco para todas esas personas. Tienen que tener la vacunación una espera, cuando se vacuna debe esperar para ver cómo le cayó la vacuna, debe agendarse cualquier efecto que uno pueda llegar a tener, porque tiene que estar todo bien documentado, tiene que pasarse toda esta tarea de pasar los datos volcar a una base de datos a través de internet, o sea que tiene toda una logística de aplicación de la vacuna donde no puede ser así en forma masiva, y lo estamos experimentando, digamos, ahora en la provincia. La idea es que el ministerio nos diga cuáles son los turnos. Van a vacunarse aproximadamente 35 personales de salud por día durante las próximas 2 semanas, y a partir de que nos diga el ministerio pueden empezar a aplicar, ahí se va a aplicar, porque no puede haber ninguna persona que no esté asignado un turno que se pueda dar la vacuna. No es que yo digo, no, yo no me la quiero dar, se la voy a dar a fulano. No, simplemente vos no te la querés dar, yo no estoy en la lista porque no decidí no dármela, o sea, nunca me anoté para dármela. Es optativa, es una vacuna optativa, pero que claramente tiene una eficacia alta y claramente tiene una seguridad muy alta, porque la realidad es que no hay que tenerle miedo a esta vacunación. Claro, justo eso iba a preguntar, ¿no? Decías, es optativa, pero ¿qué pasa con el personal de salud, sobre todo aquellos que trabajan en terapia y demás? Uno entiende que si no es obligatorio, pero casi esencial dársela, ¿no? Y yo creo que sí, todos se la van a dar. Saben, son las personas que más conocen la mortalidad que tiene esta infección. Son aquellos médicos que más vivieron con estos 19 fallecidos que tuvimos en Las Flores, lamentablemente, durante esta pandemia. Son quienes lo han atendido, quienes han sufrido a su lado, quienes han estado en los peores momentos, y son las personas que realmente saben, incluso de aquellas que salieron con bastante
dificultad y con bastante secuela, creo que el personal médico es quien más sabe que realmente la vacuna sirve. Juan, en cuanto a lugares, ¿se va a acondicionar algún lugar específico para el tema de vacunación? ¿Va a ser en nosocomio? ¿Va a ser en otro lugar? Va a ser en el hospital, en el sector de vacunación. Se va a hacer ahí con los turnos asignados, específicamente para esas personas, en los horarios que se dan. Como no son tantos turnos inicialmente, no va a ser tanta ocupación horaria para no poder modificar la vacunación de la población en general, de las vacunas restantes del calendario de vacunación normal. Para el personal de salud. El personal hospitalario, digamos, se va a vacunar en el hospital. Claro. Después, cuando la vacuna en las próximas semanas esté llegando a nuestra ciudad para la población en general, esas vacunas van a aplicarse en otro sector. Ajá. Generalmente es una escuela, estamos asignando esa escuela, en donde se va a hacer por aulas y vacunación masiva al mismo tiempo de varias personas, con varios agentes vacunadores, y todo un circuito similar al que se va a probar haciéndose en el hospital inicialmente, va a ser en forma más masiva para la población en general. Juan, ¿es una sola dosis la que se suministra? ¿Son dos? Son 2 dosis. Yo les recomiendo a todos que entren en una página de web que es vacunate, gba.gov.ar, que es la página de internet donde uno se registra. ¿Esto qué significa? Registrarse. Yo digo, yo me quiero vacunar y le estoy dando la información al Ministerio de Salud de la provincia que yo quiero vacunarme. El Ministerio toma a través de todos unos datos que a uno les va a preguntar, si la edad que tiene, la fecha de nacimiento, el código postal, si tiene algunas enfermedades preexistentes, cuáles son esas enfermedades importantes que uno tiene que saber, y el ministerio ya asigna a esa persona después, le va a asignar un turno en el lugar que por su código postal le va a corresponder, que nosotros vamos a decidir cuál es la escuela donde se va a vacunar, donde va a estar el día y horario en que se va a realizar la vacunación. Por eso inicialmente es registrarse. Claro. Después, cuando ya las vacunas llegan, se le va a asignar un turno que a través del APP del Vacunate le va a llegar a través del mail o a través del teléfono, todo el día y horario. Eso son 2 dosis. Es una primera dosis y después a los 21 días, a partir de los 21 días, una segunda dosis. Pero ya con la primera dosis alcanzamos una efectividad o una eficacia de la vacuna arriba del 60% casi. Entonces, eso ya es bueno, ¿sí? Ya es bueno. Pero se completaría para llegar a más del 90% con la segunda dosis, que esperamos que se pueda lograr tener y todos podamos recibir. Más allá de los trabajadores esenciales, en principio, de los trabajadores de salud, van a seguir en el orden seguramente los trabajadores esenciales, como se ha dicho, y personas de riesgo. Exactamente, hay una prioridad que es el personal de seguridad y después se va a distribuir de acuerdo a lo que el ministerio decida entre personal docente y auxiliar, personal de personas mayores de 60 años, personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años, digamos, lo que queda todavía que el ANMAT habilite es lo que se está habilitando ya en Rusia, que es la aplicación a mayores de 60 años. La ANMAT tiene que recibir todos esos informes de todos esos datos que se han hecho de las vacunas en esas personas mayores, y si considera que no hay riesgo, se aprueba, que es lo que consideramos que se va a hacer en estos días, para mayores de 60 años, entonces ya también entrarían todas esas personas mayores de 60 años que se quieran vacunar, se pueden vacunar. Pero repito, Pachi, esto es optativo, claro, pero consideramos que es la mejor opción para disminuir esta pandemia, que después no nos va a evitar que sigamos usando el barbijo, porque va a haber personas contagiadas, porque los jóvenes que no se van a vacunar van a seguir teniendo infecciones y van a contagiar, como ha pasado más en estos días, claro, pero que realmente tenemos que saber que la vacunación masiva va a generar una disminución de la mortalidad en forma grande. O sea, vamos a tener muchos menos fallecidos por COVID y vamos a poder convivir con esta enfermedad y volver a una nueva normalidad de esta manera. Bueno, Juan, se va a extender un certificado, entiendo, también para aquellos que se vacunen, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué opinión tenés en cuanto a los detractores de la vacuna? Aquellos que, bueno, dicen no me la vienen a suministrar, incluso un intendente veía por ahí, ha dicho que no lo iba a hacer, que no le daba seguridad y demás. ¿Qué opinión tenés sobre eso? La vacuna es... sí, se va a dar un certificado, se da un certificado, primero va a estar electrónicamente cargado en un sistema, ¿sí?
donde ya se sabe que va a estar, ya se vacunó, y por otro lado, una constancia donde se dice la dosis que recibió y a partir de cuándo tiene que recibir la segunda dosis. Con el lote, la fecha de vencimiento de la vacuna, para que quede claro cualquier situación que quede la persona que tenga dudas. Por otro lado, los detractores es algo que realmente no estamos entendiendo, los que nos manejamos en el ámbito de los secretarios de la zona y de todos los de salud, ¿no? Y de todos los directores, realmente no estamos entendiendo cómo puede haber tantos detractores con tan, con tan poco bagaje de científico en su haber, y la verdad que no es algo entendible, porque realmente es una vacuna que lo que ha demostrado es a veces mucho más eficacia que otras vacunas que por ahí quieren insertar en el mercado como a la fuerza. Año especial, año muy particular para todos, entiendo que para El Borde también, ¿no? Sí, un año muy, muy raro, como para todos, tal cual. Un año donde tuvimos que transformar todo de alguna manera para poder sobrevivir. Sí. Sobre todo ustedes que son de planificar mucho de antemano el año, ¿no? La cartelera y cómo se va a trabajar, ya tenían todo más o menos previsto. Sí, teníamos varias cosas armadas que hubo que suspender y hubo que, que primero nos congelamos, quedamos así paralizados y hasta que pudimos reaccionar y empezar a movernos en estas nuevas aguas, y fuimos encontrando algunos espacios, como ya saben ustedes, en el canal conocieron nuestro trabajo, incluso lo difundieron. Fuimos encontrando distintos espacios, distintas maneras, la gente se empezó como a amigar con estas propuestas, y así de alguna manera pudimos seguir haciendo algo similar a lo que veníamos haciendo, a lo que es nuestra profesión. Pudimos hacer de alguna manera, no pudimos hacer teatro. El teatro es los cuerpos en vivo y en directo, digamos, en el sentido de que están ahí presentes, tanto los actores en el convivio sobre el escenario como con el público. Bueno, eso no se pudo hacer. Se extraña mucho, por cierto, pero de alguna manera hoy podemos decir que la función social que nosotros cumplimos, nosotros del Borde y todo el que hace teatro o alguna cosa artística, no solamente el teatro, es permitir la expresión de la gente, la expresión artística de la gente, la necesidad de canalizar determinadas cosas a través de lo artístico. Y eso, con las transformaciones que fuimos pudiendo encontrar, se pudo hacer. Tanto la nuestra también, porque te digo que la necesidad de expresar nuestra desde el arte también fue, en algún momento era necesario canalizar eso y aparecieron cosas para hacerlo. Más allá de la ausencia de lo presencial, ¿se le encuentra algo positivo igual a esta mutación, a este mundo virtual? Sí, te podría decir que hay varias cosas que podríamos decir que son positivas, y que si todo volviera a la anterior normalidad, por ahí uno quisiera conservar algunas de las cosas que pasaron o que se encontraron este año. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de encontrarnos, de intercambiar experiencias, de trabajar juntos con gente de otros países o de otras ciudades con las que no habríamos podido... Ahí no hay fronteras. No, porque, qué sé yo, hay gente que no habría podido estar en un taller de Del Borde si no hubiera sido por esta circunstancia. Y nosotros ni se nos hubiera ocurrido. Y ahora de repente, aparece esto y es muy interesante lo que pasa. Así que en cuanto a conexión con otros grupos, con alumnos que se inscribieron y que participaron de los proyectos, en ese sentido, apareció algo positivo, ¿no? Y eso está bueno. También que, hay determinados formatos que son interesantes. Yo siempre había fantaseado con la idea de hacer una especie de serie. Me interesaba por ahí hacer como un programa de humor, con sketch, con esas cosas, y jamás había pensado que fuera posible desde lo técnico.
Y si bien con todos los problemas técnicos que puede llegar a tener una serie de las que hicimos, que fueron filmadas con celulares en las casas de los actores, cada uno se filmaba en su casa, y editadas por mí, que no soy una persona avesada en el tema, de repente soy una amateur absoluta, pero bueno, fue posible, se llevaron adelante 10 historias. También desde la escritura, ¿no? Lo que es la escritura de los guiones, yo jamás hubiera pensado que iba a estar llevando en mi cabeza simultáneamente 4 historias, por ejemplo, como pasó. Entonces de repente escribía semanalmente 4 guiones, 4 capítulos de 4 historias distintas. Y eso es una locura que jamás se me hubiera ocurrido y que a la vez fue apasionante, ¿eh? Yo estoy feliz. Bueno, por supuesto me puse a hacer cursos y cosas para tratar de mejorar lo que ya estaba y voy a seguir haciendo. También en ese sentido fue positivo. Pude hacer talleres que no habría podido hacer. ¿Se reclutó mucha gente nueva? ¿Se sumó mucha gente? ¿Te sorprendió esto? Mira, se sumó gente, sí, hubo 2 series específicamente que sumaron todos los grupos nuevos, que se abrieron directamente en pandemia, los grupos que fueron El Trono y La Codicia, 2 series hechas por gente adulta, que no existía el taller antes de que empezáramos con el tema del distanciamiento y toda esta historia. Pero por otra parte se pudo conservar un bastante buen número de los alumnos que ya estaban inscriptos para los talleres normales, y que bueno, arrancamos en marzo, dimos 1 clase y media, te diría, porque no sé si llegamos a dar 2 clases en todos los grupos, y pasó todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, conservar a esos alumnos también fue parte del desafío, y se logró en gran parte. Paula, bueno, ¿cómo sigue? ¿O se va a cerrar el año? ¿Qué idea tienen para el próximo? ¿Van en el paso a paso viendo qué sucede? ¿Alternarán lo virtual con lo presencial? Y qué pregunta. Mira, como todo el mundo estamos en la expectativa de ver qué pasa. Creo que hemos aprendido que no podemos proyectar demasiado a largo plazo porque esto se va modificando sobre la marcha. Como te contaba recién, cuando llegaron hicimos varias reformas en la sala, en el patio de la sala, para poder trabajar afuera, y cuando estábamos invirtiendo todo, dinero, tiempo, laburo, etcétera, pudimos dar una clase y tuvimos que volver para atrás en septiembre. Eso fue muy duro, muy doloroso, y así, bueno, a los golpes aprendimos, como todos, que no podemos proyectar demasiado. Pero más allá de esto, de esta situación mundial particular que estamos pasando, nosotros siempre paramos a esta altura del año, y en enero dejamos descansar la masa gris y ahí conectamos con lo que tenemos ganas de hacer. Llegué las 4 que corrí, llegué en todas, pude llegar a la bandera a cuadro, es importante. Logré estar con mejor posición en Buenos Aires, llegué a 16 sobre 49 autos, y en Olavarría, también estuve en los 20 con 49 autos, 48 autos que largaron. Amplíame algo del auto que vas a armar, teniendo en cuenta de cara a lo que va a ser el año que viene, ¿verdad? El auto es un Fiat Uno, viene Lerdo, porque viene Lerdo en construcción, venía Lerdo en pintura con todo este tema de COVID. Ya está en el taller de Arabia en Buenos Aires, que son unos muchachos amigos que son muy prolijos para armar los autos, y bueno, como muchas cosas que se necesitan para la competición, tanto cosas malladas, cosas especiales, hay que comprarlas allá. Bueno, opté por armarlo con ellos al auto, y bueno, si Dios quiere, ni bien está armado, le pondremos el motor y la caja, le armaremos la suspensión de competición, porque está con la suspensión común nomás, y lo iremos a probar a la barriga. Ojalá lo podamos estar haciendo para mediados de febrero. ¿Quién va a trabajar en la planta impulsora, en el motor, Fede? El motor me lo hace el Oreja y Pascuali, de Saladillo, sí. Y bueno, lo atiende, lo arma y lo atiende el motor de la monomarca, Luis Belletieri, Hernán Belletieri, perdón, de Cañuelas, que es el motorista campeón del año pasado. El motor lo hizo él, lo banquemos en la Oreja, el motor anduvo muy bien en el banco, pero cuando lo tiramos adentro del 128, no sé si por una cuestión de
estuvimos muy complicados, para mí era por circulación de aire, porque la sonda también nos andaba muy mal, y bueno, realmente no pudimos demostrar con el motor el potencial que tenía en el banco. La idea es participar en las dos, además de esta, la otra también, Fede, siempre arriesgando un poco lo económico, que no es fácil, ¿no? El auto está hecho para el turismo pista clase 1, o sea, está hecho a un nivel superior. Yo puedo correr con el mismo auto en la monomarca Fiat, tiene una categoría por lo menos requisito. Está perfectamente hecho. Lo único que hay que hacer es cambiarle la trompa, que ya se hizo en el chapito, ya se dejó todo preparado, todo atornillado para ponerle. La monomarca corre con la trompa vieja del Fiat Uno, y el turismo corre con la trompa nueva, la del modelo Fire, que es más puntuda y tiene la parrilla más chiquita. Y lo único que hay que hacer es cambiar la trompa, correr de un lado a otro, motor, por supuesto. Lo importante es lo que marcaba, la gran cantidad de pilotos, ¿no? Que esto es importante, bueno, pese a la pandemia, pese a lo económico, buen lote de protagonistas en las dos categorías. Se ha pasado un fenómeno social y económico. Muchas categorías que tienen mucha cantidad de autos en la zona nuestra, en la zona de La Barría, en la zona de Roque Pérez, bueno, Dolores, al lado de Mar del Plata también, se han encontrado en la monomarca Fiat una categoría muy barata, con muy bajo presupuesto y con un nivel muy alto de pilotos. Entonces, se han volcado mucha cantidad de pilotos a correr ahí de toda la zona. Más, la última fecha salió segundo Cabezón de Roque Pérez, por ejemplo. Bueno, hay pilotos de toda la zona que se han volcado a esa categoría. La clase 1 es la clase 1 de turismo pista, que es a nivel nacional. Bien, tiene un parque muy grande de pilotos, 48, 50, 52 autos por carrera. El ser a nivel nacional la más barata de todas, digamos, es como que muchos pilotos quieren seguir participando y midiéndose con gente de todo el país, encuentran en esa categoría una opción más económica.